En la primavera de 1945, cuando los últimos ejércitos del Tercer Reich se derrumbaban sobre el barro y la ceniza de Europa, una máquina de guerra seguía volando. No sobre Berlín en llamas, no sobre las llanuras devastadas del este, sino sobre los cielos limpios y ajenos de la meseta castellana. Era un bombardero bimotor, de líneas alargadas y vientre abombado, reconocible al instante para cualquiera que hubiera levantado la vista durante aquellos años terribles. El Heinkel G-111. En España, sin embargo, nadie lo llamaba así. Lo llamaban el Casa 2111 y llevaba la escarapela roja y amarilla de un país que oficialmente no había participado en aquella guerra. La pregunta que durante décadas pocos se atrevieron a formular en voz alta es también la más perturbadora. ¿Qué fue de esos aviones? ¿Qué destino aguardaba a una máquina nacida del ingenio de un Reich desaparecido, construida en las fábricas de una España autárquica, mantenida viva a base de improvisación e ingenio, y destinada a volar décadas más allá del mundo que la había concebido? La respuesta no es gloriosa, tampoco es simple. Es la historia de una agonía prolongada, de una grandeza que se marchitó en hangares olvidados, de un metal que sobrevivió a sus creadores solo para descubrir que el mundo ya no tenía lugar para él. Este avión fue, en su momento, el símbolo de una potencia aérea devastadora. Sus hermanos de fábrica sembraron el terror sobre Guernica, sobre Londres, sobre Varsovia. Llevaban en sus entrañas la voluntad de un régimen que creyó que el poder del aire podía doblegar la voluntad de los pueblos. España, en cambio, los heredó de otra manera, no como instrumento de conquista, sino como herramienta de supervivencia industrial. Los fabricó cuando ya nadie los necesitaba para la guerra. Los voló cuando el mundo había pasado página. Los mantuvo en servicio cuando la vergüenza y el anacronismo se mezclaban a partes iguales. Lo que sigue es la historia de ese largo declive. Un declive que atraviesa 2 décadas de aislamiento, una renegociación forzada con los motores enemigos, una aparición final y casi surrealista ante las cámaras de Hollywood, y una desaparición silenciosa que apenas dejó rastro en los archivos. El E-111 español murió como vivió, solo, sin testigos, sin honores, sin el epitafio que tal vez merecía. Para entender qué fue de los G-111 españoles, es necesario comprender primero cómo llegaron a existir. No como trofeo de guerra, no como botín capturado en el campo de batalla, sino como producto de un acuerdo industrial entre 2 regímenes que compartían más que simpatías ideológicas. En los años de la Guerra Civil Española, la Alemania nazi había enviado sus aviones y sus pilotos a luchar junto a los nacionales de Franco. El She-111 participó en aquella guerra como en un ensayo general, probando sus capacidades sobre poblaciones civiles y columnas militares con una frialdad que la historia no ha olvidado ni perdonado. Cuando terminó la Guerra Civil y comenzó la Guerra Mundial, España firmó con Alemania un acuerdo que le permitía fabricar el E-111 bajo licencia. La empresa Construcciones Aeronáuticas S.A., conocida como CASA, se haría cargo de la producción en sus instalaciones españolas. El diseño era el mismo, las especificaciones técnicas las mismas, los planos los mismos. Pero España no era Alemania. Sus fábricas carecían de la precisión industrial del Reich. Sus materiales eran más irregulares, sus cadenas de producción más lentas. El avión que salía de las líneas españolas era reconocible, sí, pero llevaba impreso en cada remache
la huella de sus limitaciones. El motor previsto para el Casa 2111 era el Junkers Jumo 211, el mismo que impulsaba a sus hermanos alemanes. Durante los primeros años, España recibió esos motores de Alemania, pero la guerra avanzaba, las prioridades alemanas cambiaban, los suministros se interrumpían. Y cuando en 1945 Alemania dejó de existir como potencia industrial soberana, España se encontró con una línea de producción en marcha y sin corazón para sus aviones. Los Jumo que quedaban en los almacenes eran un recurso finito. Cada hora de vuelo los desgastaba. Cada avería requería piezas que ya nadie fabricaba. El reloj corría, y en Madrid lo sabían. Lo que vino después fue una solución tan pragmática como paradójica, una de esas decisiones que sólo la necesidad puede engendrar. España fue al mercado, y en el mercado encontró algo inesperado. El año en que España decidió cambiar los motores de su bombardero alemán por propulsores británicos es uno de esos momentos que la historia aeronáutica tiende a enterrar en notas al pie, como si la ironía fuera demasiado incómoda para merecer un lugar en el texto principal. El Rolls-Royce Merlin era el motor que había impulsado al Spitfire y al Hurricane, los mismos cazas que habían defendido los cielos británicos contra los bombarderos Ja-111 durante la batalla de Inglaterra. Era el corazón mecánico de la resistencia contra el Blitz, el rugido que acompañó a los pilotos de la RAF en sus intercepción nocturnas sobre el Támesis. Y ahora ese mismo motor iba a instalarse en el vientre de uno de sus antiguos adversarios. Los ingenieros españoles no contemplaban esta decisión con sentido del humor. Era pura ingeniería de supervivencia. El Merlin estaba disponible. Era un motor probado, fiable, bien documentado, y el mercado de posguerra lo ofrecía a precios razonables. Las piezas de repuesto eran accesibles. El mantenimiento era un problema resoluble. Las alternativas eran escasas y peores. Así que se hicieron los cálculos, se modificaron las góndolas de los motores, se adaptaron los sistemas de combustible y refrigeración, y el Casa 2111 resucitó con un corazón que sus diseñadores originales jamás habrían imaginado latiendo en su interior. El resultado técnico fue razonablemente satisfactorio. El Merlin proporcionaba una potencia similar a la del Jumo, con la ventaja adicional de una cadena de suministro funcional. Los pilotos españoles que volaron la versión remotorizada afirmaban que el avión mantenía sus características de vuelo, aunque con matices distintos que solo un oído entrenado podía detectar en el sonido de los motores. Ese sonido era diferente. El Jumo tenía un rugido grave, industrial, inconfundible. El Merlin cantaba de otra manera, más agudo, más refinado en sus armónicos, como si supiera que estaba fuera de lugar y quisiera disimularlo. Pero nadie preguntaba al avión cómo se sentía. El avión volaba, y eso era suficiente para el ejército del aire español. La España de la posguerra era un país cerrado sobre sí mismo, como una herida que no termina de cicatrizar. La autarquía, esa política de autosuficiencia forzada que el régimen de Franco impuso al país durante los años 40 y parte de los 50, no era solo una doctrina económica, era una manera de entender el mundo. España contra todos, España sola, España capaz de prescindir de lo que otros le negaban. En aquel contexto, la industria aeronáutica nacional era un símbolo de algo más que competencia técnica. Era una declaración de principios. CASA fabricó sus Casa 2111
en un entorno de escasez calculada, de improvisación elevada a virtud, de ingeniería de guerrilla. Los operarios que trabajaban en las líneas de montaje resolvían problemas con herramientas que en otros países ya eran obsoletas. Los ingenieros adaptaban diseños extranjeros a materiales españoles con una creatividad que la necesidad afilaba. Y sin embargo, los aviones volaban. El ejército del aire recibió estos aparatos como los recibe cualquier fuerza aérea sus aviones, con una mezcla de orgullo institucional y pragmatismo operativo. Eran lo que había. Se entrenó a los pilotos, se establecieron los procedimientos de mantenimiento, se asignaron las unidades. El Casa 2111 fue utilizado en roles de bombardeo medio, de reconocimiento, de transporte ocasional. No tenía adversarios directos en los cielos españoles, porque España no estaba en guerra con nadie. Pero la paz tampoco era una garantía de longevidad para el avión. La paz era, en muchos sentidos, su principal enemigo. Porque en tiempos de paz, los presupuestos se reducen, las flotas se envejecen más deprisa, las prioridades cambian. Y el mundo avanzaba a una velocidad que la autarquía española no podía igualar. Mientras España mantenía en vuelo sus Casa 2111 con motores prestados del enemigo de su proveedor original, el mundo aeronáutico transformaba el cielo a una velocidad vertiginosa. La propulsión a reacción había cambiado las reglas fundamentales del combate aéreo. Los aviones de pistón, por robustos que fueran, por fiables que se hubieran demostrado, pertenecían a una era que el tiempo sellaba con creciente indiferencia. Los grandes bombarderos de hélice que habían determinado el curso de la Segunda Guerra Mundial eran ya reliquias operativas, no instrumentos de política moderna. España lo sabía. El ejército del aire modernizaba sus flotas con lo que podía adquirir, con lo que Estados Unidos estaba dispuesto a vender o ceder, una vez que los acuerdos de defensa de los años 50 abrieron el aislamiento diplomático parcialmente. Llegaron jets, llegaron cazas modernos, llegaron aviones de transporte que pertenecían sin equívoco al siglo en curso. Y en ese proceso de renovación, los viejos Casa 2111 fueron retrocediendo hacia los márgenes del inventario. Cada año que pasaba había menos unidades operativas. Cada revisión técnica dejaba a algún ejemplar en tierra para siempre. Cada presupuesto bienal destinaba menos recursos al mantenimiento de una flota que nadie necesitaba urgentemente. Este proceso de marginación lenta es uno de los más silenciosos que puede sufrir una máquina de guerra. No hay batalla que la retire del servicio. No hay derrota que la selle en tierra. Simplemente, un día hay menos, y al día siguiente hay menos aún, y nadie convoca a nadie para conmemorar la desaparición. El inventario se reduce como se reduce el agua de un cuenco expuesto al sol, imperceptiblemente, sin drama, hasta que un día el cuenco está vacío y nadie recuerda exactamente cuándo ocurrió. Los mecánicos que trabajaban con esos aviones en los años 60 sabían que tocaban historia con las manos. Pero la historia no les pagaba el sueldo ni acortaba las jornadas en los hangares fríos. Existió un momento, sin embargo, en que los Casa 2111 volvieron brevemente a la primera línea. No de la historia militar, sino de algo más extraño y, en cierto modo, más revelador: la historia del cine. En 1969, la producción angloamericana Battle of Britain necesitaba aviones auténticos para recrear el conflicto aéreo que había definido el verano de 1940. Las imágenes de archivo no bastaban. Los efectos especiales de la época no podían replicar con credibilidad
la presencia física de un bombardero bimotor sobrevolando los acantilados de Kent. Necesitaban los aviones reales. El problema era que en 1969 no existían demasiados G-111 operativos en el mundo. Alemania no tenía ninguno volando. Los aliados habían desguazado o capturado los que pudieron. Los museos preservaban algunos ejemplares estáticos, incapaces de volar. Pero España, esa España que durante 2 décadas había mantenido sus Casa 2111 en servicio, por pura inercia industrial y falta de alternativas, todavía tenía ejemplares que podían despegar. Así que la producción del filme llegó a un acuerdo con las autoridades españolas, y los viejos bombarderos cruzaron los Pirineos rumbo a los cielos de Inglaterra. La ironía que los historiadores han señalado desde entonces es de una densidad casi insoportable. Los aviones que en la película representaban a la Luftwaffe, que sobrevolaban dramáticamente las costas inglesas, sembrando el terror del blitz cinematográfico, llevaban en sus góndolas motores Rolls-Royce Merlin. El sonido inconfundible de ese motor, el mismo que habían escuchado los pilotos de la RAF al interceder sobre Londres, ahora fingía ser el rugido de los Humo alemanes. El enemigo interpretado por el motor del defensor. El verdugo con el corazón de la víctima. La guerra recreada con las herramientas de la paz que ella misma engendró. Quienes estuvieron presentes en el rodaje recuerdan que nadie hablaba demasiado de esto. Era un secreto a voces, un dato técnico que los conocedores mencionaban en voz baja mientras los aviones despegaban para la siguiente toma. La participación de los Casa 2111 en Battle of Britain fue también, aunque nadie lo sabía entonces con certeza, uno de sus últimos momentos de visibilidad pública. Después del rodaje, los aviones regresaron a España y con ellos regresó el silencio. Las unidades operativas seguían disminuyendo. Los presupuestos de mantenimiento se ajustaban a la baja. Los hangares que habían albergado escuadrillas completas comenzaron a sentir la amplitud de su propio vacío. El proceso de retirada definitiva del servicio activo no fue un acontecimiento. Fue una acumulación de pequeñas renuncias, de formularios de baja técnica firmados sin ceremonia, de aviones que un día rodaron hacia el extremo de la pista por última vez y no volvieron a salir. Los pilotos que los habían volado durante años pasaban a otras plataformas o se retiraban ellos mismos del servicio activo. Los mecánicos que conocían cada tornillo y cada juntura de esos aviones se jubilaban o eran reasignados. El conocimiento acumulado, ese tejido invisible de experiencia práctica que hace que una máquina funcione, se disolvía junto con el personal que lo portaba. Hubo aviones que terminaron como blancos de tiro. Hubo aviones que fueron desguazados para aprovechar el metal. Hubo aviones que simplemente se deterioraron en campos de aviación secundarios, expuestos a la intemperie, convertidos en estructuras oxidadas que los operarios pasaban de largo con la indiferencia que sólo la familiaridad prolongada puede generar. Ninguno de estos destinos merece un párrafo en los libros de historia. Ninguno fue registrado con el cuidado que merecía el final de una máquina que había sobrevivido a sus propios creadores, a su propia guerra, a su propia era. El metal que había surcado el cielo castellano durante 20 años volvía a ser simplemente metal. Y sin embargo, no todos desaparecieron. La historia aeronáutica española tiene la costumbre de rescatar algunos fragmentos
antes de que la indiferencia se los lleve del todo. En el Museo del Aire de Cuatro Vientos, a las afueras de Madrid, uno de esos aviones sobrevive, no como máquina voladora, sino como testigo estático, como objeto de museo que los visitantes contemplan con la distancia que impone el cristal o la cuerda de señalización. Está ahí, con sus líneas todavía reconocibles, con la silueta que los libros de silhouettes de identificación de la Segunda Guerra Mundial grabaron en la memoria de 2 generaciones de soldados. Verlo en ese contexto produce una emoción ambigua. Por un lado, la satisfacción de que algo haya sobrevivido, de que el tiempo no lo haya devorado todo. Por otro, la melancolía de lo congelado. Un avión que ya no puede despegar, que existe en un tiempo detenido, que responde a preguntas sobre el pasado sin poder volver a él. Los museos son, en el fondo, maneras de reconocer la derrota del tiempo sobre las cosas. Conservamos lo que no podemos seguir usando. Preservamos lo que ya no nos es útil. El Casa 2111 del Museo de Cuatro Vientos lleva en su estructura todas las contradicciones de su historia. Es un avión alemán construido en España. Lleva un motor que perteneció al enemigo de quienes lo diseñaron. Participó en un cine que recreó una guerra que nunca fue la suya. Voló sobre una España que nunca lo usó en combate real. Y ahora descansa en un hangar donde los escolares pasan ante él con la misma mezcla de curiosidad y prisa que dedican a todo lo que no forma parte de su presente. Hay algo en esa imagen que contiene toda la paradoja de la historia militar. Los instrumentos de destrucción que sobreviven se convierten en objetos de contemplación. La historia del Casa 2211 es también la historia de una nación intentando definirse a través de sus capacidades industriales en el momento más adverso de su posguerra. La autarquía franquista no solo fue un fracaso económico, aunque lo fue en muchos sentidos. Fue también un experimento brutal sobre los límites de la autosuficiencia, sobre lo que ocurre cuando un país decide que puede prescindir del mundo y el mundo le toma la palabra. Los ingenieros y obreros españoles que construyeron esos aviones no eligieron las condiciones en que trabajaban. Respondieron a ellas con la creatividad que la necesidad impone. Hay algo perturbador en la secuencia completa. Aviones diseñados para destruir ciudades, construidos por un régimen que combatió en la guerra de las ciudades destruidas, ensamblados en talleres de un país aliado que luego se mantuvo al margen, mantenidos vivos con motores del adversario histórico, empleados finalmente para recrear ante las cámaras una batalla que sus equivalentes originales perdieron. Cada capa de la historia del Casa 2111 añade una nueva nota de ironía que no es cómica, sino existencial. Es la ironía de las cosas que sobreviven a su propio propósito. El aviador que despegaba en uno de esos aparatos en los años 60 estaba pilotando, aunque quizás sin saberlo explícitamente, el producto de 3 naciones distintas. La ingeniería alemana que lo concibió, la industria española que lo materializó, la mecánica británica que le dio su último soplo de vida. Era un avión sin patria clara, una pátrida del cielo, una máquina que había absorbido las contradicciones del siglo y las llevaba en sus costuras como cicatrices que nadie había tenido el cuidado de registrar en ningún expediente. Y cuando aterrizaba, cuando el piloto cerraba los aceleradores y el Merlin enmudecía, el silencio que seguía era el mismo en todos los aeródromos. El silencio de lo que ya ha cumplido su función y espera, sin urgencia y sin esperanza,
la siguiente orden que quizás nunca llegue. Queda, al final de todo esto, una pregunta que no tiene respuesta fácil. ¿Importa? ¿Importa la historia de un avión que nunca combatió en la guerra para la que fue diseñado, que vivió sus mejores años en paz, que murió sin gloria en hangares periféricos? La respuesta, si existe, tiene que ver con lo que elegimos recordar y lo que dejamos que se marchite en los archivos sin que nadie lo reclame. El Heinkel EG-111, en su versión española, es un testigo mudo de algo que va más allá de la aeronáutica. Es testimonio de cómo las ideologías y los conflictos, que parecen totales y definitivos, dejan siempre residuos que no caben en los grandes relatos. La historia oficial de la Segunda Guerra Mundial no tiene espacio para un bombardero fabricado en Getafe con motores de Derby, volando sobre las dehesas extremeñas 30 años después del armisticio. Pero ese bombardero existió. Esas horas de vuelo ocurrieron. Esos mecánicos existieron y pusieron sus manos en ese metal. No existe una manera de recuperar del todo lo que se pierde cuando desaparece la última persona que voló en uno de esos aviones, cuando se jubila el último mecánico que conocía sus peculiaridades, cuando se cierra el último expediente técnico en algún archivo de la Armada que nadie volvió a consultar. Lo que queda es el ejemplar del Museo de Cuatro Vientos, esas líneas todavía elegantes aunque inmóviles, ese fuselaje que ya nunca volverá a rasgarse en el viento. Y quedan los fotogramas de Battle of Britain, donde los aviones vuelan de verdad sobre paisajes ingleses, donde el sonido del Merlin se confunde con el sonido del pasado, donde la película es a la vez documento y ficción, sin que nadie pueda trazar exactamente la línea entre ambas. La historia de este avión es también, en definitiva, la historia de España en el siglo XX. Una historia de improvisación y supervivencia, de grandeza prestada y decadencia propia, de un país que hizo lo que pudo con lo que tenía, y que dejó en el metal de sus máquinas más secretas la huella de sus contradicciones. Si la historia de las guerras que forjaron el siglo pasado te ha dejado con más preguntas que respuestas, si hay algo en el rastro de los aviones y las batallas y los hombres que los volaron que todavía te exige atención, entonces lo que buscan tus ojos ahora mismo está más cerca de lo que crees. Hay otra historia esperando en este canal, y cuando la encuentres sabrás que la buscabas desde el principio.